Buenas a todos, soy Grandmaster, y en esta ocasión, aprovechando la pronta salida del remaster de Xenoblade X, les traigo una versión arreglada del Iceberg de Xenoblade. La plantilla que usaré fue creada por Shiny Umbreon en Iceberg Charts, junto con algunos datos proporcionados por la licenciada, Yukino JD, más que nada por la falta de representación de Xenoblade X en la imagen original. Gracias a todos de antemano, y por mientras, empecemos, y ojo, habrá spoilers. Este video no se podría realizar sin el aporte de los miembros del nivel Rider, del Tadam y PP11 del nivel Lore, así como de Crayo del nivel Ejida. Si quieren apoyar, pueden unirse a los miembros. Review de IGN de Definitive Edition. Esto de aquí se refiere a memes nacidos de la review del remake de Xenoblade 1 hecha por el infame por muchos portal de videojuegos, IGN. En este, el reseñador del video, aparte de demostrar su desconocimiento del mismo al decir que Melia es uno de los personajes más débiles del juego, menciona mal muchos términos y nombres de los personajes, como llamar a Rain o llamar a Don Van Donkan. Just feels great to be back with Xenoblade Chronicles' memorable cast of characters, whether it's the lovable meathead Rain or the stoic and inscrutable Duncan. De ahí, muchos solo nos matamos a risas por las ridiculeces que sueltan los portales de jueguitos, porque seamos sinceros, a día de hoy ya nadie debería tomarlos en serio. Digo, la versión de Wii tiene un 9, y la de New 3DS tiene un 8.7, pero aun cuando el reseñador menciona que el remake hizo muchísimos cambios para bien en comparación a las anteriores dos versiones, le puso un 8. Don't forget me. Este es un meme muy conocido de Xenoblade 2, la cual es una frase repetida por los soldados de Mor Ardain cuando los enfrentamos, junto a otras frases repetidas durante el combate como You're done? o Think you can take me? que aunado al pésimo trabajo del doblaje al inglés del título, hace que estos enfrentamientos para algunos sean un dolor de cabeza. El meme viene de que estas frases se repiten muy constantemente en los combates, y la cosa se pone más graciosa en el capítulo 2 del juego cuando muchos de estos soldados se te amontonan y las bocinas del Switch se llenan del ruido de estos personajes. Think you can take me? Don't forget me. Think you can take me? Think you can take me? Don't forget me. Lamentablemente, en la actualización 1.2, algunas de estas líneas de audio fueron reemplazadas por otras más cortas, perdiendo así el Think you can take me? y que estas ya no suenen tan constantemente. Pero afortunadamente, Daddy Sakurai sí nos quiere, y por ende, una de las burlas de Mitra en Smash dice la infame frase. Think you can take me? Think you can take me? Think you can take me? Rodbard / González. Estos dos son monstruos únicos de la trilogía de Xenoblade, los cuales pertenecen a la familia Gogol, o sease, simios gigantes que te encuentras en las planicies. Si están en este video es porque el evento canónico de un jugador de esta franquicia es encontrarte a uno de estos al nivel 80 o 90 en el camino durante tus primeras horas de juego, y si no los logras evitar para llegar a tu destino, te matarán de un solo golpe, pues para ese punto del juego estarás rondando por el nivel 10. Hay más monstruos únicos con niveles similares, pero estos son los más infames por encontrarse en la primera zona explorable del juego, y en algunos casos hasta tienen más estadísticas que los propios jefes finales. Nicknames de fans. El fandom le ha dado sobrenombres a algunos personajes del late game por la necesidad de darle consejos a los nuevos, que preguntan en los foros sin que estos se lleven spoilers del juego. Los dos sobrenombres más conocidos son Seven, el cual se le es atribuido a Fiora en su forma mecha, haciendo referencia a que ella es el séptimo personaje jugable, y una forma de no spoilear que después de su muerte en el capítulo 1, ella vuelve como una híbrida mechon más adelante en la historia. El segundo sobrenombre es Café con Leche, que hace referencia a Niuma, la forma combinada de Pyra y Mitra, la cual sale en el capítulo 7 del juego, y recibe ese nombre debido a un diálogo de Rex en el que se le refiere así como una forma de entender que es Niuma. Depende de ustedes quién es el café y quién la leche. Como sea, estos intentos del fandom no son muy útiles a largo plazo, pues la mayoría se introducen a esta franquicia gracias a Smash, y pues, Sakurai se ha encargado de spoilear muchas de estas cosas mediante los espíritus, o el Smash final de Shulken Ultimate, el cual no tiene sentido, pues un ataque en cadena no puede ejecutarse con 4 personajes en Xenoblade 1, así que agregar a Fiora en este fue solo hecho con la intención de spoilear. That's Dunban over there!
Otro meme de la comunidad, que proviene del hecho de que Shulk, al intentar hacer recordar a Fiora, menciona a su hermano Donban atrás de él, pero lo que a muchos les parece gracioso es que justo lo diga cuando la cámara está enfocando directamente a Donban sin que Shulk esté presente, como si no fuese obvio que Donban esté ahí. El meme se hizo más grande cuando con el anuncio del remake, el fandom quería ver imágenes más cercanas de cómo se veía Donban en el mismo, quien solo era visible en un plano muy pequeño, haciendo que muchos reaccionaran a esas preguntas spameando la frase. También, la propia cuenta de Nintendo de América en Twitter reconoció el meme posteando el clip de la escena unos meses después de la salida del remake. Acentos. Algo muy normal dentro de la trilogía es el que en el doblaje en inglés, los personajes tengan acentos muy marcados, cumpliéndose que por ejemplo, los personajes humanos o Holmes tengan acento inglés, esto debido a que los juegos se traducen en el Reino Unido con actores de la zona, que los Blades tengan acento americano, y por alguna razón, que los Gormoti tengan acento galés, quién sabe por qué. Mimi, look! It's water! There's an oasis! Water? Yeah, water. Water! La razón sobre por qué estos juegos se doblan en Reino Unido la daré más adelante, pero pues, a muchos les desagradan los acentos forzados, aunque seamos sinceros, la mayoría de memes de la franquicia vienen gracias al raro trabajo de doblaje. Pana. Este es el nombre de dos personajes distintos en los dos primeros juegos pero muy similares en concepto, siendo el primero de un Nopon de una misión secundaria que resulta ser el capo de una organización que trafica alimentos a Alcamot, y que vuelve a aparecer en el epílogo del primer juego con otro nombre y en los desafíos del segundo juego. El Vana de Xenoblade 2 es también otro Nopon obsesionado con el dinero, el cual buscaba hacer una fortuna con la égida, y más tarde buscaría iniciar un negocio turbio con la fabricación de blades artificiales, y que enfrentamos dos veces en el juego junto a Muy piloteando a Rosa y Giga Rosa, un blade artificial tamaño mecha hecho con los planos de Layla, el prototipo de Poppy. Cristal primordial de Taion. En Xenoblade 3, a simple vista podemos notar que Mio y Sena, las dos miembros jugables de la party que provienen de Agnus, tienen cristales primordiales en sus pechos, dando a entender que ellas dos son Blades, o en el caso de Mio, una Flesh Eater debido a ser hija de Nia, otra Flesh Eater. El caso aquí es que Taion, el otro miembro jugable de Agnus, a simple vista no demuestra que él sea un Blade como sus compañeras, pero si le ponemos un traje de baño del contenido descargable, notaremos que él también tiene un cristal primordial, y por ende es un Blade, o bueno, algo ya se daba a entender gracias a un artículo de la edición de agosto del 2022 de la revista Famitsu, donde lo comparan con un personaje de Xenoblade 2, Mikhail, quien era un Blade Eater. I love you and all you guys. Esta es una infame frase dicha por Rex en el capítulo 7 del juego, en la que durante la pelea contra los espectros de Adam para conseguir la tercera espada de la égida, Nia le declara sus sentimientos a Rex, a lo que este responde que la ama tanto a ella, como al resto de sus amigos. Para muchos en su tiempo este fue un momento en el que Rex básicamente friendzoneó a Nia al ponerla en el mismo nivel de importancia que el resto de sus amigos, pues tenía sentimientos más íntimos por Pyra y Mitra, pero como se ve en la pantalla de inicio, tras pasarte el juego por segunda vez, y en el final de Xenoblade 3, Rex al final sí las amaba a todas, y se armó un harem poliamoroso con las tres chicas, con hijos y todo, con la misma edad, por lo que esto solo nos demuestra que Rex sí les mostró una cosa o tres a sus esposas. Huir es una estrategia válida. Dentro de los tutoriales de Xenoblade 1, una de las imágenes más memeadas es esta, la cual básicamente recomienda que no deberías sentirte avergonzado de escapar de enemigos de mayor nivel que el tuyo para proseguir con tu aventura. Aún así, ha sido referenciado múltiples veces en otras comunidades, así que no se sientan mal, huir no es de cobardes. No por nada es una estrategia milenaria de la familia Joestar después de todo. Alvise Sontos. Esta es una teoría de la época de Xenoblade 2, la cual dicta que tal y como mencionó el arquitecto, el procesador Trinity fue una supercomputadora conformada por tres inteligencias artificiales, las cuales tenían como propósito el manipular la energía del conducto, o Zohar para los más metidos en las cinoseries, y para lograr esto debían desarrollar sus propias personalidades. Con este procesador, Klaus pudo activar su experimento del que surgirían los mundos de Xenoblade 1 y 2, dejando en ruinas el antiguo planeta Tierra, y de ahí ocurren más cosas que no me molestaré en explicar en detalle acá. Estas tres biocomputadoras son Ontos, Logos y Niuma, y el arquitecto menciona que estos últimos dos son los verdaderos nombres de tanto Malos, el villano del segundo juego, como de las égidas que nos acompañan en la aventura.
Asimismo, menciona que Ontos desapareció tiempo después de su experimento a otra dimensión, sin saber exactamente qué pasó con él. Pero, ¿saben quién más es una inteligencia artificial? Alvis, la encarnación de la Monado en Xenoblade 1, y que según las teorías de los fans, fue transportado allá por Zanza, el dios del Bionis, mitad malvada del arquitecto y villano del primer juego, para usarlo como arma contra Meinet, la diosa del Meconis. Al final, dicha teoría se haría válida cuando con la salida del remake del primer juego, el collar de Alvis fue rediseñado para tener la forma de un cristal de égida de color rojo, y en la historia precuela de Xenoblade 3, abiertamente se nos confirma que la teoría fue cierta. En pocas palabras, ya estaba confirmado, solo faltaba que lo confirmen. Van Damme. Este es otro nombre repetido entre los juegos, o mejor dicho en las xenoseries en general, pero que como tal su referencia se pierde con las traducciones. Hay 6 personajes en la versión japonesa que comparten este nombre o apellido, los cuales son, los 2 Vanderkamp de Xenogears y Xenosaga, Vanguard en Xenoblade 1, y los 3 Van Damme del X, 2 y 3. Aunque bueno, en el 3 es como tal un apellido de un linaje con 4 personajes resaltables en la historia. Superbosses. En todos los juegos hay repartidos por el mundo algunos monstruos únicos con estadísticas superiores a lo normal que están ahí para retarte. En algunos juegos es debatible el reconocer que cuenta como un superboss, aunque algunos juegos te lo dejan muy claro con los colores de la barra de vida del enemigo, como pasa en Xeno 3. Massive Melee Mitra. Con la salida de Smash Ultimate, se introdujeron los espíritus, PNGs de los personajes no jugables, al menos para ese entonces, los cuales servían como mejoras equipables a nivel gameplay. Para esto, algunos personajes que eran considerados sexualizados según Zero, tuvieron que ser censurados, siendo los casos más conocidos, Tarja de Fire Emblem Awakening, a quien en vez de ponerle su render normal, le dieron su portrait de las conversaciones. Camila de Fire Emblem Fates, a quien le cubrieron el escote. Y en nuestro caso, Mitra, a quien aparte de cubrirle el escote, le pusieron leggings. Este diseño censurado gustó tanto y dio de qué hablar, por lo que al poco rato de la salida del juego, metieron este traje en forma de actualización gratuita a Xenoblade 2, lo que es un bonito detalle. Este mismo diseño sería el utilizado cuando metieron a Mitra a Smash, y aun si a Pyra también le pondrían pantalones en su diseño jugable, en sus espíritus nunca la censuraron, y su nueva apariencia no fue metida al juego original. Mira el traje ahora. ¡No! ¡Es el traje que censura! Es lo que me habéis dicho. Yo no quiero censura. Paso. Hala. A tomar por culo. Yo no censuro nada. Si me tengo que morir 8 veces, me muero. A tomar por culo. El hombro de Bionis. Esta fue una zona terminada no usada del primer juego, la cual dio mucho de qué hablar en su tiempo, y más tarde fue reutilizada en el remake, siendo esta la zona en la que ocurre el recién introducido epílogo del juego. Esta zona fue la única del antiguo Bionis que quedó de antes de que Shulk deseara un nuevo mundo sin dioses a Alvis, y es aquí donde se presentaría las Fog Beasts y el Fog King. Debido a que la zona se usa para la escena previa a la reconstrucción del mundo de Bionis, tanto en el juego original como en su remaster, es posible visitar el antiguo hombro de Bionis mediante trucos. Comparado a futuros conectados, la versión antigua parece tener mucha más vegetación, posee una vista diferente, aunque muchas de sus secciones están sin terminar. The Secret File. Este es el libro de arte de Xenoblade 1, que contiene las conversaciones especiales entre los personajes, e información de los NPCs del juego. Solo ha sido lanzado en Japón, pero hay una traducción completa de fanáticos al inglés rondando por internet. Asimismo, contiene a Home Again. Esta es una historia corta e ilustrada presentada en el libro ya mencionado, y narra el cómo Fiora logró recuperar su cuerpo de Holmes después de que Shulk pidiera su deseo, y antes de la cinemática final. Sí, es aquí donde explican ese detalle. Referencia a la venganza de los Sith en Xenoblade 3. Muchos aseguran que la cinemática en la que Z manipula a N, una antigua encarnación de Noah, para volverse un Mobius, tiene cierta similitud con la escena en la que Palpatine manipula a Anakin, de pasarse al lado oscuro de la fuerza, para salvar a Padme en la tercera película de las precuelas de Star Wars. Si bien esto no está confirmado, conociendo a Takahashi y lo que lo inspira a su trabajo, es una posibilidad muy grande, así como se sabe que algunos elementos usados en Xenogears y Xenosaga fueron usados para Xenoblade 3.
Concretamente en Xenogears, se tomó como referencia a Darth Vader para crear a Graf, y en el pasado, hay varios guiños a Anakin Skywalker con Kevin Winnicott de Xenosaga, el cual comparte un pasado y motivacional del Cónsul N. Historia secundaria de Sena. En el tercer juego, los 6 protagonistas pasado el capítulo 5 pueden acceder a misiones secundarias que ayudan al desarrollo de sus personajes, y a permitir que sus clases tengan un tope máximo del nivel 20 y no 10. En el caso de Sena, su historia es infame, pues aun si tiene su nombre, esta historia trata sobre cómo Shania, después de su suicidio al principio del capítulo 6, vuelve como una Mobius, y decide hacer terrorismo en la ciudad, a lo que los protas y Gondor van a detenerla. Como pueden notar, esta historia no trata como tal sobre Sena, pues Gondor le roba el protagonismo, y hasta el juego te dice que es obligatorio tenerla en el equipo como 7º miembro para que la misión pueda iniciar. Los secretos de la Lucky Seven. A pesar que podemos usar la clase de Noah para el resto de personajes jugables, ellos no parece que puedan usar la Lucky Seven, y en su lugar usan una réplica de esta. Esto se puede ver en el color de la empuñadura, donde con Noah se aprecia la Lucky Seven de color negra, mientras que el resto usa el mismo patrón de colores del Blade de Noah. Otro de los detalles de la espada, es que si Noah pelea contra soldados de Keves o Agnus, la espada gira a un ángulo donde la hoja no resalte. Esto se debe a que Noah no quiere herir a otras personas, por lo que, si te encuentras con un grupo de soldados acompañados de acorazados, verás cómo Noah mueve la posición de la espada. Línea final de Pyra y Mitra. En la cinemática final de Xenoblade 2, después de que Pyra y Mitra son despertadas de nuevo de su cristal primordial tras el sacrificio de Niuma, se puede notar que quien sea de ellas que hayas elegido para referirte a su fusión, dirá unas palabras que son muteadas, dejando a interpretación los movimientos de los labios. Aún así, dentro de los datos del juego, hay 2 posibles líneas de diálogo en los subtítulos que se refieren a este momento, pero no fueron usados. Una de estas es Hola Rex, dando a entender que después de todo logran reconocer a nuestro protagonista, y la otra es la Égida presentándose, como si hubiese perdido sus recuerdos como pasa con otros Blades al reactivarse. El que este diálogo fuese ocultado fue un cambio de último minuto, más que nada para dar misticismo a la escena, aunque bueno, técnicamente toda la escena final es un cambio de último minuto, pero eso lo explicaré más adelante. Lo que nos importa acá es que gracias a la infame foto del tercer juego, la opción de que ellas perdieran sus recuerdos está más que descartada. El pasado de Maestro. Antes de volverse el comandante de la colonia Gamma, Teach, o Maestro en español, uno de los héroes reclutables del tercer juego, anteriormente se hacía llamar el Exterminador, y fue el comandante de la ya defunta colonia Chi. Él era un líder que tenía la mentalidad de darlo todo y morir en el intento, lo cual en una ocasión desencadenó que todo su equipo falleciera, con la excepción de él y otro miembro del bando contrario. Más tarde, para no traer deshonra, hizo un trato con el cónsul G que involucraría fingir su muerte, y de esa forma se trasladó a la colonia Gamma, ahora con una nueva identidad, mentalidad de enseñanza y un nuevo nombre. Shiva es lesbiana. Shiva es una Blade de agua cuyo sueño es tener su propio séquito de mujeres a su lado, y desprecia a los hombres, pues solo los ve como un medio para lograr sus objetivos. En la versión japonesa del juego, en vez de séquito se utiliza la palabra harem, así que no es necesario explicar más sobre ella. Colaboración con artistas. Los juegos no siempre tienen a un único artista trabajando en los diseños de personajes, por lo que en ocasiones es necesario traer otros artistas, ya sea por fines comerciales o simplemente para hacer la chamba y ya. El caso más conocido de esto fue en Xenoblade 2, juego en el que si bien los protagonistas y algunos Blades principales fueron diseñados por Masatsugu Saito, el diseñador jefe del juego, los antagonistas de la facción de Torna fueron diseñados por Tetsuya Nomura, con Jin incluso teniendo al mismo seiyuu de Cloud de Final Fantasy y siendo esto un dato referenciado en Smash. Y para los Blades raros que salen por invocación, se contrató a artistas invitados para diseñarlos, teniendo a nombres como Yusuke Kozaki, Hideo Minaba, Choko, Soraya Saga, la esposa de Tetsuya Takahashi, e incluso a Shingo Adachi, el diseñador de personajes de SAO. DLC recortado. El primer juego de las Xenoseries en recibir contenido descargable de pago fue Xenoblade X. Consistía en 4 personajes conformados por HB, Jalf, Alexa y Boce. ¿Que tu padre es el negro José? Y tenían un costo de 509 yenes, $4.
Estos personajes fueron agregados a las versiones internacionales, y por ello, el resto de jugadores fuera de Japón podría disfrutar estos personajes de forma gratuita. El asunto extraño viene con la escena final de Xenoblade X, donde personajes como Yelf aparecen acompañando a Elma en las ruinas del arca. Incluso si no compraste el DLC en su versión japonesa, o si no completas su misión, Yelf de todas formas aparecerá, existiendo la posibilidad de que fuesen personajes cortados y vendidos como DLC. El soundtrack es canon. En una cinemática de Xenoblade 3 Futuros Redimidos, se muestra que una de las actividades que le gustaba hacer a Nael era tocarle el piano a los niños de la ciudad, pero justo cuando los niños piden algunas canciones, las mencionadas son todos temas de juegos pasados, siendo estas Gaur Plains. Be Tomorrow With You. Y la más graciosa de todas, Bringer of Chaos Ultimate. Joder, esos niños tienen muy buen gusto musical. Traje de Rex en Breath of the Wild. Con la salida de Xenoblade 2, un traje promocional de Rex sería agregado al más reciente Zelda en ese entonces, esto debido a que Monolith Soft, los desarrolladores de esta franquicia, también brindaron miembros de su equipo de desarrollo a trabajar en Zelda, aunque también lo hacen con muchos otros juegos de Nintendo, pues Monolith sí se sabe la de chambear, y de ahí les dejaron el gustito de promocionar Xeno 2 en el Zelda. Este traje por cierto da mejoras al nado, haciendo referencia a que Rex es buzo. Localización de Xenoblade X. A diferencia de los juegos de la trilogía, Xenoblade X fue localizado por un equipo de Nintendo de América, explicando el por qué este juego sí tiene actores de voz americanos. Pues bueno, durante la era del Wii U, Nintendo era demasiado conservador respecto a ciertos temas en sus productos, siendo esta la razón por la que múltiples juegos como Tokyo Mirage Seasons of Fire Emblem Fates tuvieron localizaciones raras, y el caso que nos compete, Xenoblade X. En este juego los mechas pasaron de tener el nombre de Dolls a Scales, eliminaron una barrita para personalizar el tamaño de los pechos de tu avatar femenino, y eliminaron el bikini para el personaje de Lyn. Aún así, algo gracioso es que en una entrevista, la actriz de voz de Lyn, Cassandra Lee Morris, contó que le pidieron a ella que usara un tono de voz más maduro en su personaje, debido a que una voz aguda solo irritaría a los jugadores en el transcurso del juego. Muy graciosa decisión la verdad. Por cierto, para la fecha de salida de este video, les menciono que la remasterización del juego para Nintendo Switch está basada en la versión americana del juego original, por lo que contará con censura de manera mundial, como pasó en su tiempo con el port de Tokyo Mirage Seasons EFI. Al Rest Records. Este es el libro de arte de Xenoblade 2 y su expansión, y aparte de tener el mismo contenido que el libro de arte del 1, como son las conversaciones y otros diálogos, es la primera vez en la que la fusión de Pyra y Mitra recibió el nombre de Niuma de manera oficial, pues en el juego ese es el nombre que únicamente tenía su cristal primordial, y fue usado por el fandom en ese entonces. Antes de eso, en guías y los datos del juego, ella era llamada Pyra Despertada o Homuri, la combinación de los nombres japoneses de las égidas, Homura y Hikari. Review de WatchMojo. Otra reseña infame como la del nivel 1, que también se caracteriza por la forma en la que pronuncia mal ciertos términos, como llamar a las artes talentos, o decir que los dos titanes del primer juego son mecánicos, siendo que solo el titán de Mekonis lo es. También algo gracioso es que mencionen que las batallas demoren horas, cuando a menos que seas Xenosaga 2, o la batalla contra Z en todas sus fases en Xenoblade 3, esto es una exageración. Pero bueno, yo ni siquiera sabía que estos manes hacían reseñas, yo solo los conozco como los que ponen a cualquier cosa de Mighty Morphin en el puesto 1 de cualquiera de sus tops de Power Rangers. Operación Rainfall. Este fue un movimiento para traer 3 juegos japoneses a América, los cuales únicamente habían salido en Europa, y que Nintendo de América no quería traer en la época del Wii. Estos 3 juegos fueron The Last Story, Pandora's Tower, y por supuesto, Xenoblade 1. En el caso de este último, como ya había sido localizado en Europa, el doblaje sería hecho en el Reino Unido, siendo esta la razón por la que en la trilogía hay acentos británicos, y si no fuese por este movimiento, posiblemente la franquicia nunca hubiese sido lanzada acá.
Monado. El inicio del mundo. Este fue el nombre original de Xenoblade 1. Como se puede entender, este juego originalmente no tenía nada que ver con los anteriores juegos Xeno, esto siendo respaldado por Takahashi, pero aún así, se desconocen las razones del porqué del cambio de nombre, si en un principio el juego fue pensado como algo original, aunque bueno, desde Xenoblade 2 ya se empezaría a armar las conexiones con sagas previas. Blackface. Este es el nombre japonés del conocido antagonista del primer juego, Metal Face, pero que por obvias razones, alusiones racistas, tuvo que ser reemplazado en la localización. Aún así, el Mekon de Munkar sigue manteniendo el nombre Black Wreckage, como remanente de este nombre. Shulk y el Weltall en Xenoblade X. En los trailers de X, hay diversos guiños a juegos realizados por Takahashi. Los más destacables son la aparición de un personaje muy similar a Shulk, así como el uso del nombre Weltall para uno de los Skells. No obstante, tomando en cuenta que ambos apartados son personalizables, posiblemente solo se trate de meros guiños curiosos. La hija de Zord. Zord es un Mekon con cara que encontramos en el arco de la Colonia 6, y si no lo sabían, él tiene una hija llamada Desiree, la cual encontramos en la Colonia 9, y ella describe que su padre tenía un negocio de forja, pero que desapareció durante la guerra Mekon, seguramente para ser convertido en lo que es ahora. Si hacemos la misión de ella, podremos elegir si puede volverse soldado o escultora. Amalthus y el bebé. En los flashbacks de Amalthus se nos cuenta que después de ayudar a un soldado herido, más tarde lo encontraría asaltando un hogar, asesinando a una madre. Amalthus mataría al hombre y se llevaría al bebé de esta afuera, donde se desahoga con el arquitecto. Se desconoce qué pasó con ese bebé después de esta escena, y muchos hasta piensan que pudo matarlo como acto de misericordia. Gacha de Xenoblade 2. Una de las mecánicas más polémicas de este juego es que los blades raros diseñados por artistas invitados, son obtenidos mediante un sistema de gacha en el que gastas cristales primordiales, y de estos pueden salir de blades genéricos, o raros. Bueno, este sistema no funciona únicamente por porcentaje, pues hay algoritmos predefinidos para que te salgan blades predeterminados, los cuales son 5 grupos de 3 blades asegurados cada uno, siendo distinto dependiendo de tu partida, pero de los cuales, uno de los grupos fue mal programado, haciendo que el grupo 2 comparta los mismos blades del grupo 1, y así sucesivamente, haciendo que los blades que originalmente eran del grupo 5 no sean asegurados, volviendo a Godfrey, Agatha y Boreas en los blades que son más fáciles de sacar. Títulos originales del Pretorio y el Arquitecto. Las Xenoseries están repletas de referencias religiosas, tantas que fácilmente harían que Zack Snyder se cague en los pantalones, y esto es obviamente porque Ultraman inventó las referencias religiosas, y en el caso de Xenoblade 2, los títulos del Pretorio y el Arquitecto, títulos de la religión en Alrest, en la versión japonesa eran el Papa y Dios de manera más directa, siendo esto censurado en la localización. Todos los protagonistas han muerto. Si hablamos únicamente de las historias principales de cada juego, se cumple que todos los protagonistas de la trilogía han muerto aunque sea una vez, ya sea antes o durante la historia. En el caso de Shulk, él murió a los 4 años durante la expedición para obtener la monado, y más tarde su cuerpo sería reanimado para contener a Zanza dentro de él. Rex fue asesinado por Jin en el capítulo 1 cuando este tuvo contacto con la espada de la égida, pero sería revivido por Pyra dentro de su mundo mental al compartirle una parte de la energía de su cristal primordial. Y en el caso de Noah, él ha tenido múltiples vidas dentro de Aionios, pues por el sistema de cómo funciona este mundo, constantemente al fallecer de causas no naturales, su cuerpo es reanimado desde su niñez, esperando fallecer dentro de 10 años para no resucitar o muriendo en combate como la mayoría. Una de sus tantas vidas de hecho se convertiría en N, uno de los antagonistas del juego, quien se volvió un Mobius tras el conocimiento de sus tantas muertes y el amor que tiene por Mio. El juego se spoilea a sí mismo. A veces, el juego sin darse cuenta, revela las identidades de los miembros del grupo antes de unirse, lo cual suele ocurrir a través de los menús de ese juego. En Xenoblade 2, el gráfico de afinidad de Cosette, una Blade fácilmente conseguible por DLC, dice abiertamente que requiere amor a Go, y sus condiciones se revelan antes de que ella se una al grupo, y en Xenoblade 2 y 3, hay una pantalla de visualización para Blades y héroes que muestra únicamente la silueta de aquellos que aún no hayas conseguido, aunque aún así, eso no quita que spoilee a personajes que más adelante reclutarás y que ya estés mirando en la historia. Dumplings de Bess. La Blade Bess es conocida por hacer deliciosos dumplings. Y sin embargo, en la escena en la que sirve estos dichosos dumplings a la party, está claro que estos en realidad son onigiris.
Esto es obviamente un error de traducción, aunque es raro porque en Xenoblade 3 no tuvieron esa confusión con la misma comida en la historia de Segiri. Tritón está ausente del final. Tritón, o T, es uno de los héroes que podemos reclutar en el tercer juego, y una cosa muy a tomar en cuenta de él es que es un Mobius rebelde, el cual no duda en ayudarnos y hasta compartirnos su clase. En la batalla final, todos los héroes de la historia principal que hayamos reclutado nos ayudarán en la pelea contra Z, incluido Tritón, y más tarde en la cinemática final, cuando los mundos se están por separar, todos los héroes salen en escena, menos Tritón. Muchos asumen que una vez que Z, el origen de todos los demás Mobius, fue vencido por nosotros, Tritón automáticamente desapareció junto con él. Traje beta de Fiora. Uno de los trailers de Monado, El origen del mundo, muestra a Fiora con una apariencia completamente distinta a la del juego final. Esta apariencia puede ser desbloqueada en el remake de Xenoblade 1 como una opción estética para ella. Ricky puede escuchar fantasmas. Por alguna razón, Ricky puede escuchar fantasmas como se muestra en la escena donde Melia habla con el espíritu de Kalian. Ricky dice que él también lo escuchó pero no pudo verlo. Esta habilidad se demuestra nuevamente en la conversación sincera con Donban en la Oz Tower, donde dice que escucha voces preocupadas por Shulk. Inspiración para Amalthus. Si bien no está confirmado, por su nombre se cree que probablemente se inspiraron en Thomas Robert Malthus, un economista inglés que escribió sobre los peligros del crecimiento demográfico. Esto concuerda con los planes de Amalthus en Xenoblade 2, el cual es controlar la cantidad de cristales primordiales en el mundo, reteniendo así la aparición de blades raros, y la población de estos, haciendo que solo pilotos autorizados por el Pretorio puedan tener blades. Laita. Ella es una piloto novata de Torna, la cual en su misión secundaria, explora Gormod junto a su blade, Kaera. En el camino, ellas descubren nuevos lugares, y le dan nombre a estos, el Oasis Laita y el Waytree, lugares que podemos visitar en el juego principal, 500 años después. Frases de batalla de Alvis. Durante el poco tiempo que Alvis pelea con nosotros en el primer juego, este hablará de manera robótica, y algunas de las frases que dirá al combatir son referencias a inteligencias artificiales de franquicias de ciencia ficción como Star Trek o 2001 Odisea en el espacio, básicamente haciendo foreshadowing al hecho de que él es en verdad una inteligencia artificial que tiene control sobre el mundo. I'm afraid I can't let you do that. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Resistance is futile. Resistance is futile. Juniper, y posiblemente Rod, son no binarios. Juniper es el único personaje del tercer juego que dentro de los datos del mismo, el dígito que describe su género, no es ni masculino ni femenino, dando a entender que no se decanta por ninguno de los dos. En el caso de Rod, pasa algo similar dentro de sus datos en las misiones del mercado mercenario, aunque en algunas cinemáticas se le describe con pronombres masculinos. Diseño original de Pyra. Este de aquí es un diseño conceptual del libro de arte, y como pueden ver, ella tendría coletas en vez de su pelo corto, y el cristal primordial de Niuma iba a ser rosa en lugar de turquesa como en el producto final. Dentro de los archivos del juego, se encuentra un modelado antiguo de Pyra, el cual contiene su cristal primordial de su diseño beta, antes de que este tuviese la forma del Zohar. Radio de futuros redimidos. En una parte de esta historia del contenido descargable del tercer juego, mientras llegamos a los recuerdos de Alpha sobre el antiguo mundo donde fue creado, o séase, el planeta Tierra, de fondo, mientras los personajes están hablando, suena una radio, la cual tiene el logo de Industrias Vector, una empresa vista anteriormente en Xenosaga, así como que el reportaje que hace esta radio menciona nombres y conceptos de juegos ajenos a la trilogía de Xenoblade, como las naves nodriza de clase Filadelfia de Xenogears, el proyecto Éxodo de Xenoblade X, y el más importante, la mención directa de Dmitry Yuriev, uno de los antagonistas de Xenosaga. Si bien para algunos estos podrían ser meros easter eggs, al menos para el caso de Xenogears porque Square es puta, es más que obvio que esta socojuda radio confirmó que aunque sea Xenosaga es canon en el mismo universo de Xenoblade, y que conceptos de esa franquicia como el Jerusalén perdido, no es nada más que los mundos de los dos primeros Xenoblade que actúan como dos dimensiones aparte en el punto donde antes estaba el planeta Tierra. Aparte, Bandai Namco, el dueño de la IP de Xenosaga, sale acreditado en los créditos de este DLC, por lo que quién sabe qué nos tocará en un cuarto juego. Los números de las frecuencias de la radio contienen los años de lanzamiento de cada juego principal de la Xeno Series, comenzando desde 98 para Xenogears, hasta 22 para Xenoblade 3.
Trajes Amiibo. En Super Mario Maker y Yoshi Woolly World, es posible desbloquear trajes de Shulk haciendo uso de su Amiibo de Smash 4, aunque en el caso de Mario, puedes desbloquearlo también pasando el reto 100 Marios. Astrología en Bionis y Meconis. Una conversación en Alcamot entre Melia y Sharla revela que estos dos mundos tienen su propia astrología. De esta solo se conocen 3 signos. Rapsoda siendo el de Melia, perfumista para Sharla, y pedagogo para Shulk. Galea es el Guldo infernal / Fog King. Cuando salió Xenoblade 2, muchas teorías se hicieron sobre que así como Klaus en ambos mundos pasó a ser Zanza y el arquitecto, en el caso de su asistenta, Galea, así como se volvió Meinet en el mundo de Xenoblade 1, ella podía ser el Guldo infernal, un jefe que encontramos en las ruinas de Morita, los restos del antiguo planeta Tierra, en Xenoblade 2. Esto debido a que luego de vencerlo, encontramos un carnet que tiene la foto de una mujer, posiblemente Galea. En el libro Ionios Moments de Xenoblade 3, se nos cuenta que el Fog King, el jefe final del epílogo del primer juego que metieron en el remake, es en verdad una proyección del Guldo infernal del segundo juego, dando a entender que en un futuro cercano, ambos mundos iban a chocar en un evento Armagedón que destruiría todo. Eso sí, este mismo libro nos confirma que no, Galea no es el Guldo infernal, ese carnet era simplemente de una asistenta random de la estación orbital. Propósito original del Elíseo. El Elíseo es el lugar al que Pyra nos pide que la llevemos al principio del juego, describiéndolo en su espacio mental como un lugar bonito, natural y habitable. Una vez que logramos llegar a este lugar en el capítulo 10 del juego dentro de la estación orbital, notamos que está todo destruido, con carreteras y viviendas deshabitadas. Se intuye que este lugar fue creado como una especie de refugio para los humanos después de un evento cataclísmico que acabaría con el planeta en ruinas. El dialecto nopón es deliberado. En una misión secundaria de Xenoblade 2, se nos explica que la razón por la que en este juego los nopón hablan en tercera persona y con muchos sufijos cursis es porque los nopón antiguos adoptaron esta forma de hablar tierna con la necesidad de obtener ventajas diplomáticas al parecer lindos. Aún así, esta forma de hablar se le terminaría pegando a la especie entera, y perdura incluso en Xenoblade 3. Flautas personalizadas de Xenoblade 3. Debido a la temática de los Offseers, y que no hay Mio usan flautas para eximir las vidas de los soldados caídos en su mundo, el soundtrack del juego está repleto del uso de flautas, y para este, se mandaron a hacer 2 instrumentos personalizados basados en los que usan ambos personajes, los cuales pueden alcanzar cada una distintos tonos, los cuales nunca se hayan podido escuchar antes. Joder, eso sí que es dedicación, y les salió un resultado excelente. Estatuas de Bionis y Meconis. Para presentar la idea del juego a Nintendo, Tetsuya Takahashi y Yasuyuki Hone produjeron 2 estatuas de ambos titanes para ilustrar el mundo del juego a la compañía, siendo así que la Gran N aceptaría iniciar la producción del mismo. Traición de un miembro del equipo. En los primeros borradores de Xenoblade 1, se barajó la idea de que uno de los personajes jugables nos traicionara y se volviera el jefe final del mismo. Esto se descartó debido a que sería muy difícil para los jugadores concluir la historia así, teniendo a uno de los personajes con el que pasamos muchas horas de nuestro tiempo poniéndonos en nuestra contra, y la idea fue retrabajada para hacer que Dixon, quien no es de la party principal, nos traicione. Furara. Este es un nopón que podemos encontrar en Bocaurea, pero una vez que activamos su misión secundaria, podremos verlo en lugares específicos de otros titanes del juego. Esto es debido a que está cumpliendo una tradición de iniciación en el gremio comercial de Voltis, y cada que le hablamos, nos dará pistas del lugar donde pronto irá. Si le hablamos en todos estos puntos de encuentro, nos recompensará con 3 chips de Blade. Shanti. Este es un mito muy antiguo de la comunidad, y es que en internet se creía que el nombre japonés de Zanza era Shanti, una palabra que en griego significa amarillo o dorado, debido a filtraciones piratas del soundtrack, cuando este aún no había sido localizado, más en específico por su canción, Zanza de Divine. Aún así, viendo el nombre correctamente en japonés, notamos que Zanza es la traducción correcta, aunque eso no quita que el nombre pueda haberse inspirado de esta palabra. Los nombres internacionales de Memory Space. Memory Space es un área que visitamos tras derrotar a Dixon en Xenoblade 1, justo antes de la pelea final contra Zanza.
Dicha área no se puede explorar a menos que el jugador entre al punto de no retorno en el último transportador de la ínsula. Por consecuencia, es imposible saber el nombre exacto de la zona, a menos que sea por medio de trucos, donde es posible realizar un guardado en esta zona para obtener su nombre. No solo se tiene el nombre en inglés de esta zona, sino que también posee la del resto de los idiomas del juego, incluyendo el español, que vendría siendo la mnemonia. Este nombre, así como el resto, son mencionados por A en la escena previa al enfrentamiento contra N en Futuros Redimidos. Cabe resaltar que la mnemonia es un espacio generado por Alvis, y guarda las memorias del universo de Klaus, como el sistema solar y el área conocida como el Arca, lugar donde ocurra la escena de la radio de Futuros Redimidos. Escena de diálogo oculta de Melia. Tras regresar a la Colonia 6 después de Mekonis Core, hay una pequeña sección donde juegas únicamente como Melia. Durante esta sección, si subes al segundo piso del Yanks donde está Shulk inconsciente, específicamente alrededor de la medianoche, se reproducirá una escena de diálogo donde Melia expresa su amor por él e incluso intenta besarlo antes de detenerse y prometer proteger lo que es importante a él. Ser testigo de esta escena hará que Melia gane mucha afinidad con Shulk. Y gnosticismo. Esta es una colección de ideas generadas a partir de las primeras sectas cristianas y judías en el siglo I. Existen muchas variantes del gnosticismo con diferentes ideas alrededor de las sectas, pero la creencia básica es que hay un Dios supremo conocido a veces como la mónada y una entidad ignorante o incluso malévola conocida como el demiurgo, a veces llamado Yaldabaoth, que creó el mundo material. Esta doctrina prioriza el conocimiento espiritual y considera que el mundo material es defectuoso o incluso malvado. Si les suena familiar, es porque este mismo concepto es usado en Xenoblade 1, donde Zanza, el dios del Bionis, es una entidad con intenciones malvadas, y Alvis, la monado, el verdadero dios, es la mónada. Estos temas se introdujeron en Xenogears, por lo que no es sorpresa que se retomaran para los proyectos posteriores. Exploit de invencibilidad de Unlimited Sword. Una vez que Noah tenga acceso al arte Unlimited Sword, aquella en la que hace uso completo de su espada, Lucky 7, podrás hacer que todo el grupo sea invencible haciendo uso de un truco. No me voy a dignar a explicarlo al completo acá, pero en resumen, en este estado inicial, Noah puede ganar buffs de invencibilidad, y haciendo uso de la arte de la clase Iluminado, Resonant Flag, puedes pasárselo al resto de tu equipo si antes guardas la espada para regresar a tus artes normales. Si tus compañeros están usando la clase Trovador, y usan el arte Glittering Melody, puedes incluso pausar el contador que elimina los buffs, y de esa forma hacer que tu party sea inmatable, manteniendo el buff de manera casi infinita. Es debido a este exploit que es imposible hacer uso del estado de invencibilidad en el modo de desafíos del contenido descargable. Project Crosszone 2. A este juego le hice una pequeña mención en el iceberg de Fire Emblem, y es un juego de rol de estrategia desarrollado por la misma Monolith Soft, el cual es un crossover entre franquicias de Sega, Bandai Namco y Capcom, o al menos aquellas que se acerquen al estilo anime. En la segunda entrega, a modo de invitados añadieron a Chrome y Lucina de Fire Emblem Awakening, así como a Mecha Fiora de Xenoblade 1, y un buen detalle acá es que Fiora sea una unidad emparejada con Cosmos de Xenosaga, franquicia que le pertenece a Namco, y hasta aparece Metal Face como antagonista, colaborando con Telos, antagonista de Xenosaga, con la ayuda de varios Mechons y Geonosis. Como curiosidad extra, Chun-Li confundirá a Metal Face por M. Bison, debido a que ambos personajes comparten a su actor de voz japonés, Norio Wakamoto, quien es más conocido por interpretar a Cell en Dragon Ball Z. Iconos de Yoran, Nimue y Mwamba en el ataque en cadena. Estos tres son personajes no jugables en la historia de Xenoblade 3, cuyas backstories no voy a contar, más allá de que mueren antes o al inicio de la campaña del juego, y en el caso de Yoran, aparece como un Mobius para pelear con los protas. El caso es que en los datos del juego estos tres personajes tienen iconos para elegir en el Chain Attack, que no están terminados en su mayoría, como si ellos fuesen héroes reclutables en el juego, ya sea dentro del New Game Plus como Nia y Melia, o como contenido descargable como Shulk y Rex. Se intuye que estos tres personajes iban a ser reclutables en el New Game Plus, más o menos como pasaba con los antagonistas de Torna, siendo Blades invocables en Xenoblade 2, pero nunca fueron terminados, y quedaron descartados. Pask. Este es un chef del titán de Uraya cuyo sueño es cocinar algún día para la reina Rakura. Si le vuelves a hablar conforme avance el juego, te contará sobre su ascenso en los rangos y sus luchas a lo largo del camino.
Con el tiempo aprenderá a preparar su propio plato y te dará la receta de tagliata de carne asada para que Pyra pueda prepararlo. Diferencia del tarareo de Nia. Al inicio de la misión de héroe de Nia en Xenoblade 3, ella tararea una pequeña melodía de Xenoblade 2. Sin embargo, la melodía que tararea depende del idioma en que lo estés jugando. En la versión japonesa tararea Drifting Soul. Among the mist, I see a stretching path reaches out so far beyond what I can see. Pero en la versión inglesa tararea el tema de Torigot, más en específico el de noche. But where is she then? Ya da 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 da. Ya da 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 da. Se desconoce por qué se cambió esto. El verdadero nombre de Van Damme. El Van Damme de Xenoblade 2 en verdad no se llama así, pues su verdadero nombre es Aquila Paronet Solesteriol. Como se menciona en su trasfondo, él adoptó ese nombre debido a una celebridad que él admiraba cuando era niño, antes de volverse un mercenario. Bloqueo de derribo. En Xenoblade 1, usar un arte de derribo o aturdimiento en un enemigo que ya está en alguno de estos estados aumenta el temporizador del mismo. Esto se puede explotar, si el arte o las artes se actualizan y utilizas gemas de derribo, puedes usar el arte nuevamente antes de que el enemigo tenga la oportunidad de levantarse. Esto se llama bloqueo de derribo y se puede usar para derrotar fácilmente a enemigos de alto nivel y ganar experiencia rápidamente. Los desarrolladores conocían este exploit e implementaron el daño por corrosión para intentar contrarrestar esta táctica, haciendo que recibas daño si intentas hacer esto con algunos enemigos. Black Tar. Uno de los temas de batalla de Xenoblade X, Black Tar, guarda algunas curiosidades en su letra. Por ejemplo, es posible escuchar el nombre Dolls, siendo el nombre japonés de los Skells. Asimismo, la palabra Black Tar era un elemento eliminado del juego, una posible niebla oscura que podría tener relación con los Ghosts, facción de Xenoblade X que tiene poca presencia en el juego, a pesar de ser un elemento importante para la trama. Eso sí, todo puede apuntar a que se trate de una letra sin sentido, dado que el cantante David Whittaker declaró que algunas de sus piezas, incluidas sus aportaciones en Xenoblade X, fueron aprobadas solo por escucharse bien, a pesar de no tener sentido alguno. Con la salida de los más recientes trailers de la remasterización de Xenoblade X, este dato va a expandirse mucho, pues por lo que se nota, todo lo relacionado a los Ghosts va a explicarse en el nuevo epílogo del juego, por lo que habrá que ver cuáles son las intenciones reales de estos seres, más allá de tener un conflicto con los Ganglion y ser en parte responsables de la destrucción del planeta Tierra debido al conflicto con estos. D es el hijo de Mitra. Con la salida de Xenoblade 3, y saberse todo el tema del harén de Rex, se asumió gracias a la misión de héroe de Nia que Mio es su hija, y con la salida de Futuros Redimidos, se supo que Glimmer es la hija de Rex con Pyra. Pero, ¿qué pasó con el bebé de Mitra? El juego nunca explica quién es este personaje, pero buena parte de la comunidad piensan que podría tratarse de Dirk, o Mobius D, más que nada por ser rubio, y tener algunos rasgos faciales de Rex. Aunque esto no está confirmado, y es probable que no sea el caso o nunca estuviese pensado que se supiera quién es este bebé para empezar. La navaja de Munkar. Este es un ítem raro, el cual se obtiene haciendo un intercambio con Kurral, un aventurero en una misión secundaria en la montaña de Balak. Este objeto no tiene utilidad, pero como dice su nombre, le pertenecía a Munkar, el piloto de Metal Face. Errores en el libro de arte de la edición definitiva. El libro de arte de la versión coleccionista del remake del primer juego tiene bastantes errores, entre los cuales se encuentra personajes apareciendo en la página errónea, y el más XD de todos, Torah de Xenoblade 2 apareciendo en la página de Ricky, dando a entender que quien hizo esta cosa confundió a ambos personajes. Tritón y K eran provenientes de la ciudad. Estos dos personajes son Mobius, pero como podemos apreciar, tienen una apariencia que parece superar a la de alguien de 20 años. Como tal, la gente de Ionios que forma parte del sistema de Z nacen siendo niños o pubertos, y su esperanza de vida es de 10 años o menos, haciendo que no pases de los 20 años, tal y como pasa con los protagonistas, salvo por la gente de la ciudad, que nacen como cualquier persona normal y envejecen como una.
Por ende, se entiende que estos personajes debieron nacer como habitantes de la ciudad, pero tras algún evento, fueron elegidos por Z para volverse Morbius, obteniendo longevidad, quedando sus cuerpos atascados en la edad que tenían al volverse Morbius, tal y como pasa con N, M o J. Nueva Tokio. Durante el desarrollo de Xenoblade X, una de las ciudades importantes que aparecería en el juego, iba a ser una recreación de la capital de Japón, Tokio. En el libro de arte, The Secret File of Mira, se tienen algunos artes conceptuales sobre cómo pudo ser la ciudad. Al final esta ciudad fue sustituida por Los Ángeles, esto gracias a que Takahashi tenía mucha más preferencia por la sede de lo que antes fue el EP3. La lengua de Boreas. Boreas es uno de los muchos blades raros que se pueden obtener en Xenoblade 2. Su cuerpo también es su boca. Normalmente tiene pequeños apéndices en forma de aletas, pero gana manos más grandes cuando come o ataca. Sin embargo, cuando usa su habilidad de campo de sabiduría de Nopon, dice, conozco a Nopon como la parte de atrás de mi lengua. Lo que puede implicar que esas no son sus manos. Lunara. Esta es una joven Haigentian que encontramos en Alcamot, la cual menciona que está esperando que su padre regrese. Después de que ocurra el evento del juego en el que los Highentia puros se convierten en Teletias, dentro de nuestro registro de afinidades, ella estará en gris, dando a entender que posiblemente se convirtió en una, o fue asesinada por una. Código de muerte de Xenoblade 2. Si mantienes presionado los 4 gatillos, el botón X y abajo en el D-pad por 5 segundos, accederás a un estado en el que técnicamente estás muerto, pero aún puedes moverte y no recibes daño de caída. La única explicación de esto es que alguna herramienta de desarrollador se mantuvo en el juego final por un descuido, aunque esto sirve mucho para hacer speedruns. El sándwich era originalmente curry. Muchos conocen el meme de que al principio de Xenoblade 1, Shulk está comiendo un sándwich que le hizo Fiora, pero si ves bien la cinemática, notarás que Shulk nunca le da una mordida al sándwich. Bueno, originalmente, como se menciona en Secret File, esto iba a ser originalmente curry, y hasta hay diálogos restantes sobre esto, como que usó hierbas y especias para hacerlo, pero fue cambiado porque esto era un estereotipo en Japón, aun si esto era en verdad una referencia a otra franquicia. Glitch del Time Attack. Un error del Definitive Edition te permite participar en un desafío contra reloj sin iniciar el cronómetro. Derrotar una cierta cantidad de oleadas mientras estás en este estado puede afectar el juego de muchas formas, como la capacidad de intercambiar tu grupo con el usado en una prueba restringida que se usa en carreras rápidas, o equipar cualquier arte en cualquier personaje. Thor salvó a Yuyu. En la cinemática en que los Teletias empiezan a atacar la Colonia 6, se puede ver como un Mekon con cara salva a Yuyu de estos. Se desconoce quién sea, pero por su apariencia muchos piensan que podría ser Thor, el Mekon enemigo del arco de la Colonia 6, quien habría podido sobrevivir a nuestra batalla, más que nada por tener una voz similar. En el libro Secret File, en una de las antiguas traducciones de fans, se mencionaba que esto era cierto, pero se demostró que la traducción era incorrecta, dejando este dato como una teoría del fandom, mientras que lo que en verdad decía el libro es que existen más Mekon con cara que hacen uso del mismo diseño de Thor, pues él fue la base para hacer la producción en masa de Mekons piloteados por Holmes, aunque esto se trata obviamente de reutilización de assets. Lamberts. Este es un modelo no usado en los datos de Xenoblade 1, más en específico en la versión japonesa, el cual increíblemente tiene texturas en el rostro con el cuádruple de resolución que cualquier otro modelo. Tiene la apariencia de un caballero, y fue apodado como Lambert por la comunidad, debido a uno de los materiales que tiene el modelo. Las animaciones de Lambert fueron reutilizadas para los personajes de Hugo, de Xenoblade 2 Torna, y Zion, de Xenoblade 3. Black Knight. Black Knight es un personaje que aparece al final de la escena post-créditos de Xenoblade X. Este se acerca a Lao, quien, a pesar de su combate final, sigue con vida. No es posible ver por completo su rostro, así que sus diseños son vistos en el libro de arte del juego, así como su respectivo modelado. Su diseño parece basarse en los testamentos de Xenosaga, así como también es posible que su diseño haya sido tomado como inspiración para los trajes de los cónsules en Xenoblade 3. Pese a la poca información que se tiene de este personaje, tenemos un vistazo a su esquel en el libro de arte. Bueno, considerando que estamos cerca de la salida de la remasterización de Xenoblade X, creo que ya va siendo necesario actualizar este dato, y es que desde que se anunció la misma, digamos que Nintendo ya spoileó esta escena para los nuevos jugadores, y básicamente, el nuevo epílogo del remaster va a ahondar en este personaje y qué pasó con Lao, así que bueno, a esperar qué ocurre.
Rex de Project Cronos. Así como pasó con el infame Glory Emblem con Fe, un juego llamado Project Cronos robó el diseño de Rex para uno de sus personajes. Al rato lo cambiaron por uno original. Final original de Xenoblade 2. Originalmente, después de que Niuma le dio su cristal completo a Rex, y utilizó sus últimas fuerzas para destruir el árbol del mundo con el artefacto Aion antes de que este colapse y destruya al Rest, los protas se habrían salvado, dando por muerta a Niuma, y el juego terminaría con el cristal empezando a brillar y luego la pantalla cortando a negro, describiendo esto como un final tipo Inception. Aún así, Takahashi sintió que este era un final algo triste, y que los jugadores necesitaban terminar en una nota más alegre tras su travesía de casi 200 pinches horas, así que ahí se agregó el momento en que Pyra y Mitra reaparecen tras la activación del cristal, y el resto es historia. Robos de apps de móviles. Algunos juegos piratas para celular usan descaradamente renders oficiales de los juegos de Xenoblade para ilustrar sus estafas, más en específico con los del 2, porque ya saben, es el más animesco y sexo. Sample de guitarra de Legendary Heroes. Se descubrió que esta canción, más que nada al final, hace uso de un sample de guitarra de dominio público que se puede encontrar en el pack deluxe de Apple. Los Sabioritas. En Xenoblade 2, y en el DLC Futuros Redimidos del tercer juego, se menciona a esta facción que atacó el portal Radamanthus en la estación orbital. En la infame radio ya mencionada, se cuenta sobre el proyecto de la ley Sabiorita en el Acta de Protección de los Derechos Humanos, la cual habría sido rechazada por el Congreso. Cabe recalcar que esta facción en japonés tiene un nombre muy similar a Salvator, una facción de Xenosaga conformada por los niños diseñados, humanos alterados genéticamente desde su nacimiento, y dirigidos por Dmitry Yuriev, personaje que también es mencionado en la misma radio al poco rato, quien daría su opinión respecto al rechazo de esta ley. Secret File está cachondo por Vanea. En el libro ya mencionado, cuando se refieren a Vanea, la describen como alguien elegante y voluptuosa, con una aura erótica notable. Más adelante se encuentra un dato curioso sobre si los pechos de Vanea rebotan, a modo de pregunta, pues ella al ser de la especie máquina, su físico es más metálico, aunque a modo de broma responden que su pecho está lleno de resortes, y por ende si rebotan. Después, hay preguntas de los fans a Dengeki sobre ella, así que quién sabe si quien escribió esto se reflejó, o simplemente le siguió la corriente a los fans. Trama de viaje en el tiempo de Rain. En el mismo libro ya mencionado, se cuenta que una de las ideas iniciales para el juego es que Sharla muriera, y por ende, Rain intentaría viajar en el tiempo, aun si múltiples vidas estarían en riesgo. Shulk se opondría a él, y ambos usarían el poder del Bionis y el Mekonis para tener una batalla a muerte para definir su visión del futuro. Esto se relaciona con lo ya mencionado del miembro que te traicionaría, y ya dijimos por qué se rechazó, pues al Chile, es imposible odiar a Rain. A pesar de lo mencionado, reutilizarían la idea de la traición para Xenoblade X, donde Lao abandonará permanentemente al grupo tras iniciar el capítulo 9. Propósito original de Prison Island. Si bien en la historia te dan a entender que este es el lugar donde tenían sellado a Zanza, al explorar este lugar, se entiende que existe mucho antes de eso, y que antecede incluso a los Gigantia, siendo estos Telepia que obtuvieron conciencia. Se menciona que los Gigantia y los gigantes fueron las primeras especies conscientes de todo Bionis, así que es extraño que este lugar exista mucho antes de lo que Melia menciona, a menos que ella se refiera a las comunidades más modernas de su especie, lo que haría esto simplemente una antigua comuna de los gigantes, antes de ser utilizado por los Gigantia para sellar a Zanza en el cuerpo del gigante Arglas. Z era un niño. Según los comentarios de los diseñadores en el libro Ionios Moments, la idea para el diseño de Z era mostrarlo como un niño más de la nueva generación, concordando con su motivación de crear un mundo de oportunidades. La idea fue descartada por el mismo Takahashi, quien buscaba que el villano de la tercera entrega no mostrase indicios sobre su edad real, dándonos el diseño que todos conocemos. El generador apócrifa salvó a Shulk. Antes de la batalla contra Egil, Shulk se sentirá debilitado, más que nada porque el generador apócrifa estaría afectando a la Monado, pasando más o menos por lo mismo que Donban pasó en la época en que usaba esta espada.
Todos piensan que esto se debe al generador apócrifa, pero Shulk menciona que en verdad se trata de otra cosa, y anteriormente dijo que la monado está aumentando en poder. Una teoría dicta que en verdad, lo que hizo el generador apócrifa fue poner a raya a Zanza, pues este estaría buscando poseer a Shulk, siendo esta la razón del shock que él siente, y que por mientras, el generador al debilitar a la monado, estaba salvando a Shulk de esto. Los gigantes también fueron telepia. Sumando al dato de hace rato, los gigantes, la otra especie más antigua del Bionis, también provienen de los telepia, tal y como se cuenta en el Secret File. Se desconoce si estos también podían involucionar a esta anterior forma como si pudieron hacer los Gigantia de sangre pura. Ricky demonio. En el arte conceptual del libro de arte del remake, se muestra que Ricky iba a ser más como un cambiaformas que un chamán, y entre estos artes se lo ve lanzando un láser de su boca y adoptando una forma con una silueta demoníaca. Locación real de Morita. La tierra de Morita son las ruinas del antiguo mundo, más en específico lo cercano a donde se encuentra el árbol del mundo, en el elevador espacial que te dirige a la estación orbital. Cuando recorremos esta zona, podemos encontrar carteles en inglés que redirigen a una ciudad central, así como el logo para la Interestatal 236. Todo parece indicar que este lugar era originalmente Estados Unidos, en quién sabe qué ciudad, tal vez Houston o Los Ángeles. El rol de Mainnet en ciclos previos. Zanza sobreentiende que muchas veces ha reiniciado la vida en el mundo, pero si es así, ¿qué porongas hacía Mainnet cuando esto ocurría si ella es la deidad que siempre se le opone? ¿Acaso ella solo se le opuso en el último ciclo? ¿Únicamente hubo vida inteligente en este? Yo qué sé. La pintura de la colonia Zero muestra a X, Y y Z. En una de las misiones secundarias de seguir y en el tercer juego, tenemos que restaurar una pintura que muestra a una familia. Algunos teorizan si algunas de las personas ahí representan a los tres líderes Mobius, más en específico a X y Y, aunque dudo que esto no sea más que nada una coincidencia de diseños. Misiones cortadas de Xenoblade 2. En los datos del juego hay diálogos no usados que pertenecerían a misiones secundarias desechadas, como una donde Dromar consuela a otra Blade llamada Sofora, y otra de Fig revisitando documentos que prueben que su pueblo no desciende de Adam y eliminando a un grupo que intentaba rebelarse, aunque esta última fue retrabajada para el contenido descargable. Blade y piloto de prueba. En los datos del juego, se pueden encontrar artes provisionales de quienes podrían ser Rex y Pyra. Algo interesante es que estos dos, al parecer, estaban conectados mediante una cadena física, siendo la Blade quien tendría un collar de metal. Esto fue cambiado por los lazos de éter del juego final, y seguramente fue cambiado para evitar comparaciones con la esclavitud. Blades Ultraman. En una entrevista por la salida de Xenoblade 2, Tetsuya Takahashi mencionó que una de sus ideas era que los Blades fuesen seres de 40 metros, que estarían vinculados a su piloto de tamaño humano, pero por limitaciones de la consola, y seguramente porque eso sería incómodo de jugar, fue rechazado. Aún así, el hacer Ultraman referencias en el sistema de combate no fue algo rechazado, pues en Xenoblade 3 incluyeron al Interlink, un proceso en el que una pareja de personajes pueden fusionarse y formar un ser más grande, siendo esto una referencia a Ultraman Ace, quien originalmente tenía dos huéspedes, Seiji Hokuto y Yuko Minami, un hombre y una mujer como pasa con las parejas Ouroboros del juego. Aunque bueno, en un punto Yuko tuvo que dejarle su anillo a Seiji para que se transforme en Ace debido a temas de trama que no voy a contar, aunque luego en Mebius se reencontrarían. Otro detalle de los Interlink a tomar en cuenta es que tienen un sistema de sobrecalentamiento, con una alarma incluida, que si bien en el gameplay al llegar al máximo esto solo desactiva la transformación, en el canon, esto puede generar eventos de aniquilación con toda la energía acumulada. Esto es una referencia a los Color Timer de los Ultras, artefactos implantados quirúrgicamente a estos para ayudarles a saber cuando están débiles, o cerca de la muerte debido al desgaste o la falta de energía solar gracias a que la capa de ozono de la Tierra refleja los rayos del sol. Cubrir. En los diálogos no usados del primer juego, se puede encontrar menciones a una mecánica que no existe en el juego final, la cual es pedir que un miembro te cubra, quién sabe si refiriéndose a poder alternar a un personaje a mitad del combate por otro. Aunque bueno, esto al final es una mecánica en Xenoblade 3, pero ahí no puedes alternar al equipo que esté peleando, pues siempre usas a todos, sino que no más cambias a quien estás controlando. Coleccionables de la trilogía Rainfall. En Europa, si reservabas tu copia de Pandora's Tower, te venía una cajita para guardar los 3 juegos de este movimiento junto a un libro de arte de estos.
Pero, si registrabas los códigos de los 3 a tu cuenta de Club Nintendo, podías ganarte un set con 3 monedas conmemorativas. Ayodos y el conducto. En el Model Kit de Sirena, el mecha de Mitra, se menciona datos de lore sobre su creación, así como todo respecto al conducto, o el Zohar para los más conocedores. Después de su descubrimiento en África, Ayodos, una institución de investigación, crearía el procesador Trinity para controlarlo, resguardándolo en la estación Radamantus, y creando a los artefactos, mechas controlados por las inteligencias del procesador para defenderse de los Sabioritas, siendo Sirena uno de estos. USB con DRM dañino. Para la edición de coleccionista de Xenoblade X, se incluyó un USB con forma del Arca de la Vida, que contenía 1 GB de espacio con algunas canciones del juego. Sin embargo, las canciones contenían una protección de archivos contra la piratería. En caso de que decidas conectar el dispositivo a un computador, el sistema de protección del USB podría anular algunas claves de administrador del PC, dejando inutilizable algunos puertos. Esto era, debido a que, para poder escuchar las canciones, el usuario debía abrir un archivo exe que modifica el registro de tu PC, ocultando algunas unidades y por consecuencia, no puedan ser leídas por otros dispositivos. Esto solo parece ocurrir con aquellos sistemas que usen letras de la Y a la Z en tu sistema, aunque rara vez los sistemas utilizan estas letras, y tomando en cuenta que los sistemas de Apple casi no permiten la ejecución de archivos exe, este problema no llegó a escalar demasiado dentro de la comunidad, aunque varios cine-youtubers han dado testimonios sobre los daños que llegó a causar el USB. Sobra decir que Nintendo ni Monolith Soft jamás se pronunciaron ante este problema, aunque varios fans han encontrado varias soluciones. Los Nopon son inmortales. Como se menciona en Ionios Moments, los Nopon son entidades fuera del flujo del tiempo en Xenoblade 3, siendo esta la razón por la que Riku pudo conocer a los personajes del juego, aun si en teoría nació en el mundo de Xenoblade 1, siendo al parecer hijo de Riki, y a quien se le fue encomendada la Lucky Seven, por parte de la reina Melia. Por ende, al menos en el caso de Xenoblade 3, los Nopon provienen todos de los anteriores mundos, y al respawnear en Ionios, son básicamente inmortales en el sentido natural. La Lucky Seven es Fiora. La Lucky Seven es una espada creada por Melia, y Riku menciona que fue creada con gente importante dentro, esto debido a que el metal con el que fue forjada, el metal de origen, puede contener dentro el alma y memorias de personas. Dicha arma fue creada para combatir a los Mobius, y en el libro Ionios Moments, Takahashi menciona que algunos personajes pasados están presentes en la batalla contra Alpha, ya sea de manera corpórea o como objeto. Siendo estos Rex y Shulk de manera obvia, logos, o malos, dentro de la espada del fin de N, quién sabe por qué si este cojudo murió en el segundo juego. Las ejidas dentro de los guantes de Matthew, y en el caso de la Lucky Seven, Takahashi menciona que es Fiora, para sorpresa de los entrevistadores, y mencionando que esto es algo que nunca se menciona en el juego, lo cual vuelve la escena en que Noah la tira al mar con funda y todo a modo de gracias muy graciosa, pues estaría lanzando a las esposas de Shulk y Rex fuera de origen, aunque tranquilos, ellas están bien. Según Takahashi, Ionios es como un mundo virtual, y en este, algunas almas pueden encarnarse como ellos piensen que así podrían ayudar en su progreso, siendo esta la razón por la que algunos personajes se convirtieron en objetos. Algo aún gracioso es que también menciona la posibilidad que dentro de los fragmentos de origen que podemos encontrar en el juego base para mejorar nuestras armas, se podrían encontrar personajes como por ejemplo, Rain. Oh yeah, baby! La verdad, no sé qué se fumó Takahashi para esto. Y con esto terminaría el iceberg de Xenoblade, o más en específico, esta recopilación. De nuevo, agradecimientos a Yukinon por ayudarme con el guión de las versiones originales, y pásense por su canal si están interesados en esta franquicia. Le mando saludos a Horus Kaiser 7096, por ser quien adivinó la canción del nuevo ending, y con esto, ya no tengo más que decir. Me despido, yo soy Grandmaster, y hasta la próxima.